Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a IG, bienvenidos a La Calle Sin Filtros, el programa que hacemos habitualmente con Daniel Lacalle, en el que hablamos en general de economía, política, mercados, un poquito de todo. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy buenas, bienvenido. Todo muy bien, siempre un gusto estar con vosotros. Me alegro, es un placer también para nosotros poder tenerte siempre aquí, así que si te parece, entramos un poquito ya en materia porque creo que los mercados están interesantes. Después de una subida importante, ¿no? Empezamos a ver fases correctivas y es que lo que estamos viendo es que la inflación se mantiene en niveles elevados, ¿no? Hemos visto que la inflación en Estados Unidos se mantiene por encima, bastante por encima del objetivo del 2% que tiene la Reserva Federal, situándose en el 3,5%. Y aquí la gran pregunta es, ¿va a seguir subiendo la inflación? ¿Qué es lo que va a pasar con la inflación? Bueno, yo creo que lo que tenemos es un escenario que es el lógico. Es decir, nos han estado intentando vender la idea de que la inflación iba a bajar rápidamente por magia. La inflación solamente puede bajar si se reduce la cantidad de dinero. Entonces, si la cantidad de dinero en el sistema no se reduce, no puedes esperar que baje. Entonces, lo normal es lo que está ocurriendo, que es que la inflación es muy fácil bajarla del 9 al 3 y pico por ciento, súper fácil, solo el efecto base lo consigue, ¿de acuerdo? Pero claro, una vez pasa el efecto base, te encuentras con que no es tan sencillo controlar la inflación y bajarla al 2%. Y claro, dicen, bueno, pues está entre el 2 y el 3%, pues en realidad es lo mismo. No, pues no es lo mismo, porque un 3% de inflación significa una pérdida de poder adquisitivo brutal de las familias, significa los alimentos subiendo al 5%, las casas subiendo al 7%, es decir, no es... Entonces, lo que está ocurriendo no es ninguna sorpresa, no se ha reducido la cantidad de dinero en el sistema, y por lo tanto, al no reducirse la cantidad de dinero en el sistema, la inflación es persistente y por lo tanto, las bajadas de tipos de interés absolutos. ¿Cuántos meses llevamos diciendo en este programa que no tiene ningún sentido esperar 7 bajadas de tipos de interés, 6, 5 este año? Pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la situación. Es decir, hasta que no haya una contracción significativa de la cantidad de dinero. Una contracción significativa, no una moderación, que es lo que ha habido. No va a haber una reducción de verdad de la inflación. Y no podemos olvidar, para todos los que nos están viendo, que la inflación que se está publicando viene después de cambiar el método de cálculo 2 veces. Sí, sí, eso es un dato realmente importante, ¿no? Porque Claro, te dicen, no, es que la inflación ha bajado, la inflación ha bajado. Oye, míralo en términos homogéneos, ¿no? Cosa que no puedes hacer si miras los datos oficiales porque no te dan las series homogéneas. claro, sí, sí, al final siempre se ve en cuenta la fórmula, ¿no? Para poder, Disfrazar la inflación. efectivamente. Y yo te quería preguntar, ¿no? Pues estamos en un entorno en el que la inflación está elevada o que se va a mantener elevada, ¿no? Porque no baja la cantidad de dinero que hay en circulación. ¿Cómo es posible la idea, ¿no? De que piensan los bancos centrales de que van a bajar tipos? Ya hemos visto que la Reserva Federal ha dicho que igual lo retrasa más de la cuenta, pero en el caso de que bajen los tipos, ¿crees que estarían cometiendo un error los bancos centrales o qué es lo que realmente están pensando en estos momentos? Bueno, yo creo que el error que cometen los bancos centrales siempre es el de ser demasiado acomodaticios, ¿no? No entiendo a esa gente que dice, los bancos centrales se van a equivocar por no bajar los tipos de interés. No, no. Los bancos centrales siempre se equivocan a favor de los gobiernos. Por lo tanto, no creo, yo creo que en este caso particular podemos contar con Jerome Powell. Yo creo que la Reserva Federal está siendo muy clara y el Banco Central Europeo, que es menos independiente, es mayor el problema. Yo creo que podemos encontrarnos con un Banco Central Europeo que equivocadamente decidiese bajar los tipos de interés antes de que se controle la inflación. Porque mira, yo estaba ahora mirando los datos de inflación de la Unión Europea que se han publicado esta semana y piensa una cosa, o sea, hay
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 países de la zona euro tienen una inflación superior al 3%. ¿De acuerdo? Es que tienes países con inflación del 6,7%, del 4,9%, del 4,1%. Entonces, venir y decir, no, es que, hombre, Daniel, ha bajado la inflación al 2,4%. Hombre, simplemente por el efecto de que en Lituania, Finlandia y Dinamarca está prácticamente en 0,5, 0,8. Pero la realidad de la inflación en la eurozona es absolutamente brutal. Es decir, después de todo esto, bueno, y de hecho ahí tienes nuestro país, España, con un 3,3% de inflación, cuando nos contaban que era el país que mejor controlaba la inflación, etcétera, ¿vale? Y es el sexto país con más nivel de inflación de los comparables, ¿no? Pues en este entorno, ¿no?, en el que vemos que la inflación sigue estando elevada, bueno, estamos también quizás en periodos estacionales ahora en el que el efecto base ya no va a ser tan bueno como el que hemos tenido Eso es. recientemente, ¿no? Y luego Claro, es muy importante, ¿eh? Claro, y adicionalmente a eso, estamos en un periodo en el que empieza a hacer mejor tiempo y suele haber mayor consumo de, quizás, ¿no?, de lo que viene a ser gasolinas, etcétera, que puede hacer que también aumente los precios del crudo por ahí junto con la geopolítica. Esto puede hacer que se mantenga más tiempo la inflación elevada, aparte de la liquidez que hay en el mercado. No, los precios del petróleo no suben la inflación, pero sí tenemos que ser conscientes que el componente de energía ha sido el principal factor de reducción de la inflación en todos estos meses y que ese efecto ya no funciona de manera positiva. Eso yo creo que es la clave, ¿no? Perfecto. Y en este entorno en el que, bueno, dices que efectivamente, ¿no?, que la Unión Europea dice que hay un 2,4% de inflación, pero que hay países que tienen la inflación por encima del 3%, como Estados Unidos también, con inflaciones por encima en este caso, el 3,5%. ¿Cuáles serían para ti, desde tu punto de vista, los activos, ¿no?, que en este entorno de inflación elevada puedan hacerlo mejor que otros? Hombre, yo creo que los que lo hacen mejor son los que son menos dependientes de las subidas, de las bajadas de tipos. Es decir, ¿cuáles son los activos que tienen más riesgo? Los bonos soberanos cuya rentabilidad exigida está más cerca de la inflación real, ¿no? Pero sin embargo hay oportunidades en bonos donde todavía, digamos, el colchón entre inflación y rentabilidad exigida es adecuado. Los activos que van a estar mejor protegidos pues son aquellos que reflejan ese nivel de inflación, ¿no? Por eso no es una sorpresa que el sector energético, el sector de defensa lo hagan bien. Y luego también, obviamente, el sector tecnológico, por la destrucción monetaria, lo hace bien. Los que son más peligrosos son los más parecidos a bonos, ¿no? Los servicios básicos y los bonos soberanos, además, ¿no?, que os comentaba antes. O sea, en equity los servicios básicos y en bonos, aquellos bonos soberanos cuyo diferencial con la inflación en cuanto a rentabilidad exigida es menor, ¿no? Y en cuanto a materias primas, estamos viendo que el oro lo está haciendo bien, está aguantando bien, la plata también lo ha venido haciendo bien recientemente. ¿Crees que por ahí también se puede ser un foco de búsqueda de refugio, o por dónde se podría buscar para no perder poder adquisitivo, ¿no?, en este entorno en el que nos movemos? Bueno, el oro siempre hay que tenerlo porque siempre te protege. Y mucha gente te dice, no, es que el oro no ha hecho nada. Hombre, el oro en los últimos 5 años lo ha hecho exactamente igual que el S&P 500. Y en los últimos 7 años ha tenido una rentabilidad que ha sido ligeramente superior a la del S&P 500. Por lo tanto, yo creo que el oro hay que tenerlo por su cualidad como reserva de valor y por su cualidad como uno de los poquísimos activos que están descorrelacionados de la política monetaria, ¿no? Pues Daniel, hemos comentado algunos mercados en los que se pueden comportar bien, otros que has comentado también que se pueden comportar peor. Yo, como siempre comento, ¿no?, dentro de IG pues hay productos cotizados en los que se puede invertir al alza o a la baja, como son los Turbo 24, así que uno pues, al final puede decidir, ¿no?, según el entorno económico y macro en el que nos encontramos y según la situación de mercado, pues dónde posicionarse. Así que desearte, como siempre, Daniel, que tengas una magnífica semana
y nos vemos muy pronto. Lo mismo os deseo a todos vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, buen trading.